una cosilla con referente a lo que he dicho antes. ¿Os suena el nombre de, bueno, a ver si Esmeralda y Cecilia, a ver si se conectan, para que, a ver si os suena el nombre de, bueno, de Drumbaló Melquisedec? ¿Os suena? Hombre, claro. Uno de esos libros, uno de los libros que él escribió hace muchísimos años, porque ya os digo, yo desde los 9 años, bueno, estoy metido en este mundo, ¿vale? En estos temas. Y me llegó, cuando era muy, muy, muy joven, uno de los libros, que ya no me acuerdo ni cómo se titula, me llegó uno de esos libros que él escribió, donde contaba una historia, donde tenía unas conversaciones con un indígena de allí de Sudamérica, y hablaban de este tema. Y en ese momento fue como se dice en México, me cayó el 20, ¿no? Me cayó la ficha, y, y dije, esto me pasó a mí, y empecé a recordar, ¿vale? Empecé a recordar ese tema. Y luego, antes de la pandemia, unos cuantos años, estábamos reunidos una serie de personas de mi grupo de Medium, de los que nos reunimos, el grupo espírita, y estábamos en el muelle uno hablando, y precisamente estábamos hablando un muchacho que se llama Javi y yo. Y ahora, de los otros Medium que había allí a nuestro lado, uno de repente entró en contacto y empezó a hablar uno de los espíritus, que de hecho dijo que pertenecía a un grupo que se llamaba el grupo el Círculo Dorado, ¿vale? Y yo pertenecía a ese grupo del Círculo Dorado, que de hecho trabajo con ellos cuando hago las ayudas, y me dijo que sí, que todo lo que estaba diciendo era así, que no tuviera duda, que esto. Y luego tuve otra conversación en una hipnosis con, con una amiga, y a través de ella me volvieron a seguir dando el mensaje, el porqué de todo esto, bueno, un montón de cosas. Entonces, para que Esmeralda lo sepa, que aquí tiene uno de estos working. Bueno, ya Y somos dos, Guillermo, entonces yo también. vale, También me enteré de formas raras, sí, sí. Nuestra compañera Cecilia tiene problemas con internet. con internet. Sí. Yo quería dar si me lo permitís, voy a intervenir 2 segundos. Quería dar la enhorabuena tanto a Guillermo como a Esmeralda porque yo siento mucho las vibraciones y yo siento que vuestras palabras son absolutas y totalmente canalizadas. Son palabras que proceden de lo más alto y que bueno, que vuestra confesión de Walking, pues no la dudo bajo ningún concepto y además que la siento totalmente reales. Y sobre todo lo que ha intervenido Esmeralda, pues me parece totalmente necesario y totalmente llevo años también sintiendo que el humano tiene que vivir de otra forma porque de la forma que lo está haciendo es muy eh, lejana a la raíz y al sentir más natural del mismo. Por eso hay tanto suicidio, tantas depresiones, tantas enfermedades psicosomáticas y mil cosas más, porque viven lejos de lo natural, ¿no? Y sobre todo vibracionalmente. Y luego a la pregunta de Inma de si qué pasaría o si todos saliésemos a contactar con la nave, pues, pues, pues eso es lo que nos están pidiendo. Estamos saliendo al campo en nuestras ciudades y ya he hablado de ciudades que pueden estar más o menos cercanas, pero también hasta con Carolina del Norte, ¿no? Entonces, lo que están pretendiendo estas inteligencias es que cada vez más grupos en más lugares distintos hagan ese llamado, ese salir a verlos a la misma hora en los lugares más proclives para que esas coordenadas temporoespaciales sean fáciles para que puedan ser vistos por nosotros y que ellos puedan aparecer, porque lo que se pretende es que sean avistamientos mundiales. Eso es lo que se pretende. Tiene que ser poco a poco, todavía formar los grupos, estamos como en la etapa de
neonato o recién nacido, ¿no? Pero eso es lo que pretenden. La experiencia nuestra es, vuelvo a repetir, cada vez que hay una rueda como la que hacemos en el campo, yo me imagino que son ruedas humanas, son como parches de antibiótico en el planeta, porque ya digo, cada rueda que hemos hecho, las personas se han sentido bien, sanadas, incluso han sanado muchas físicamente, que eso ha sorprendido bastante. Dolores articulares, dolores musculares, estados emocionales han sido sanados, ¿no? Y eso es lo que se pretende, esa sanación cuántica y ese entrelazamiento cuántico para que cada vez el diálogo entre ellos y nosotros sea cada vez más fácil. Por ahora, lo que entiendo que se nos pide que sea así, más adelante pues no sabemos, pero por ahora se nos pide que sea así. Y ya cedo la palabra. Es una rueda de energía. Claro, claro, lo que piden Esmeralda. es Es lo que piden eso. Esmeralda. Y no, respecto a lo que decía María José, sí, se quería agregar porque es súper interesante y es tal cual, porque estamos cada vez más metidos dentro de estas nuevas formas de terapia, totalmente dentro de lo cuántico, y es que más allá de producir un efecto cada vez más inmediato, directo en lo físico, muy, muy evidenciable dentro de nuestra pobre ciencia, digamos, ocurre que tiene un impacto dentro de algo que nosotros normalmente no medimos y que es, lo que pasa que esto está montado dentro de una estructura o un patrón que es armónico, ¿sí? Su matriz es el patrón armónico. Entonces, el patrón armónico cuando baja, no solo arregla aquello que la persona quería venir a resolver, sino que realmente corrige la malla completa. La malla completa. Entonces, al corregir la malla completa, sigue haciendo un trabajo más allá de lo que la persona, de donde tenía el foco, es decir, arregla otras tantas cuestiones. Y no solo desde lo eh, plenamente orgánico o funcional de una parte del cuerpo, ¿sí? Que pareciera que nosotros no estamos conectados con eso, porque nuestra conciencia es muy pobre en relación a lo que somos aquí y ahora. Eh, Sin embargo, para quienes van siendo cada vez más sensitivos, porque es que el patrón armónico lo que hace es volvernos cada vez más sensitivos, o sea, expandir esta conciencia para tener cada vez más conciencia del ser, incluido el vehículo, por supuesto, todo el ser. Entonces, es ahí que entonces ocurre, como dice María José, que estas personas que son asistidas a través de estas terapias empiezan a tener estos intereses, estas motivaciones que antes parecía que no tenía que ver con eso. Entonces, primero era venir porque tengo un problema hepático, ¿sí? Pero resulta que a la siguiente viene la persona y con unos planteos de otro tipo, que se dio cuenta de algo de cierto patrón vincular en su vida, como que ya pareciera que va escalando a entender otras cuestiones a otros niveles, ¿sí? Entonces, esto, o sea, por eso, como decía Cecilia, a través de las energías, de la sanación, esta terapéutica que cada uno de nosotros está trabajando, adaptada a lo que es el álmico de cada uno aquí, eh, tiene esto, el patrón armónico mismo, uno diría la fuente misma, con el nombre de deidad que lo quieran llamar, la fuente misma, está obrando, literalmente aterrizando y obrando y despertando conciencia. Eso es lo que está pasando. Y despertar conciencia no es ir a un templo un día y un día entender algo místico. No, es literalmente arreglar el órgano. O sea, la cosa más concreta y evidente, ¿sí? Desde ahí. Y claro, es como el niño que tiene hambre. No le podés hablar cosas complejas. El niño solo quiere comer. O sea, ahora hay que darle el pan, ¿sí? Entonces ahora le damos eso, el siguiente el niño ya tiene la panza tranquila y ahora le podemos enseñar otra cosa, ¿sí? Entonces eso, el patrón armónico es tan sabio que va desde lo obvio evidente, ¿sí? Subiendo, arreglando hacia arriba, llevando al ser, ascendiéndolo, lo va ascendiendo, igual, es como una nave interna, exactamente, hace eso. Entonces, el ser no asciende así en estado bruto, simple, uno diría pegado y torpe, sino que se va sanando por dentro y ahí empieza a ascender. Así es como funciona. Y ascensión es literal, en espiral. ascensión, te suben a una nave, literal te suben. Entonces, existe incluso hasta cierto punto, hay que atravesar una fase que es total de desparasitación a todo nivel, tal como creo que hablaba Cecilia por ahí,
hay que pasar por este proceso de limpieza, de purga, que para los contactados al estilo antiguo, porque ahora todos somos como medio en astral, somos más avanzados, los del estilo antiguo, tipo scout, que se ponían su mochila y se subían a la montaña con el dato, como dice María José, para ellos literalmente era, no comas por tantos días, solo podés alimentarte, tomar agua así, solo podés ir con tales personas, y a veces con nadie. A veces te dicen, ahora esos tampoco están preparados. Y así. Y llegar antes y estar en cierto estado y todo eso así. Pero como gracias al trabajo de todos ellos, ¿sí? Ahora, y además, bueno, en las entradas walking y todas estas cuestiones, vamos avanzando a poder ya hacer trabajo de contacto más profundo. El contacto sigue y está llegando a estas escalas de entender, de poder conversar, de sentarte a una mesa en una nave y entender, que te muestren hasta parte la planificación que ellos tienen. O sea, impresionante, impresionante. Y bueno, les quería comentar así al estilo Guillermo, una curiosidad que yo lo tomo como ironía, como algo divertido. Me ha pasado así, en las últimas semanas que un par de personas, una amiga de la infancia, y el otro un paciente y amigo, de la nada, un día para otro, sueñan conmigo. Y sueñan conmigo, entonces me escriben. ¿Vos por casualidad te movés en astral? ¿Le apareces a las personas? Y yo digo, bueno, me ha pasado tantas veces, o sea, tantos me han dicho que digo, y sí, y sí. Ahora, si yo siempre me acuerdo, no, no siempre, no siempre. Entonces, bueno, ¿qué pasó? Entonces pasan a contarme, y me pasan a contar qué pasa. Estas personas, ese día en particular, antes de irse a dormir, conectaron con lo que ellos conectan, la fuente o como ellos lo llamen, ¿sí? Y le pidieron de corazón, con un deseo ferviente, que querían un contacto. Miren esto, porque justo viene con lo que estamos hablando, que ellos querían un contacto, no un contacto humano, porque los dos son personas sociables, con amigos, una vida feliz. No, querían un contacto, ya saben, con algo más allá, o alguien que le Y te explicara pusieron a otra ti. forma. Exacto. Pueden creer la broma, por eso les digo que esto es como una ironía. Por eso les digo, walking es contacto, ¿sí? A mí me ha pasado Somos muchas veces seres. eso que tú estás hablando, ¿eh? Ujú. Entonces, y bueno, yo me río porque digo, me tiran toda la tarea a mí, como vos contestales. Es como chistoso. Y digo, bueno, acá tienen el contacto y por supuesto estoy disponible, pero claro, es desde acá y lo que voy recibiendo y de lo que participo. Y entonces ya es difícil decir que si uno es o no es humano, o que es, el ser es tan amplio. Bueno, eso. Bueno, que los quería contar porque es para pensar, ¿no? Realmente de qué estamos hablando de contacto. Por cierto, este es nuestro último enlace, ¿vale? Es que lo que cuenta Esmeralda es una gozada porque es que es así, es que es así. El tema de los contactos nuestros astrales y con los sueños y todo esto, la etapa del sueño, que es donde viajamos más atrás astralmente, a mí pues las revelaciones me han venido de ellos así. Yo ya conté en la semana anterior lo de Bolaño, que se me presentan en sueños, que tenía que ir a Bolaño, etcétera, etcétera. Y también conté lo de las chicas de Córdoba que me presenté en su astral de sueño y le dije el sitio donde íbamos a quedar en Málaga. Ella me llama, me dice que sueña conmigo, me dice que yo le había dicho que íbamos a contactar en Málaga con las naves y digo, sí, sí, es verdad que vamos a contactar tal día. Eran 2 días, me llamó 2 días antes y se vino desde Córdoba hasta Málaga en ese día y efectivamente de las 18 personas que fuimos, la mitad, el canal me dijo que la mitad la iban a ver con los ojos y la otra mitad, porque eran personas más mayores, porque era una de las asociaciones que vamos para ayudar a los mayores y la mitad eran, lo vieron, me dijo el canal que la mitad lo iba a ver con los ojos y la otra mitad que lo iba a ver en las fotos que hicieran. Y así fue. Tenemos una foto súper clara, súper reveladora, y la otra mitad lo vio con los ojos. O sea que el tema de que cuando alguien quiere tener la experiencia, conectar con nuestra astral, vamos, me ha encantado Esmeralda porque es un alivio saber que no soy la única, es un placer que compartas esa experiencia. Siguiente preguntilla. ¿Qué pruebas pudiéramos tener patentes de que han estado con nosotros
si no nos negaríamos a aceptar esa realidad. ¿Que han estado físicamente con nosotros? Sí, pruebas. Pruebas, ¿qué, Pruebas. qué pruebas pudiéramos tener patentes de que han estado con nosotros? Si no nos, madre mía. Pero es que eso a lo largo de la historia hay muchas pruebas de todas las civilizaciones, por los dibujos, por o sea, por los dibujos del hombre de las cavernas que pintaban en las cuevas, lo que podía suponerse que eran naves, hasta los agroglifos de las líneas de Nazca también. Y, y también pues hay cuadros del Renacimiento que se ve perfectamente una nave, se ve una virgen, o sea, una especie de virgen, un escenario y en el fondo una nave, pero clarísima, ¿no? Entonces, el hombre sí ha logrado tener esa evidencia. Ahora, la pregunta de si una persona ha podido contactar con ellos y no acordarse, puede pasar, pero en esos casos habría que hacer hipnosis, como me hicieron a mí cuando la experiencia de los Pirineos, que lo conté la semana pasada, ¿no? Que, que en hipnosis, pues sí fui consciente de que el acercamiento fue bastante directo. Pero bueno, no sé ahí si alguien quiere aportar algo más. Bueno, sí, yo quería comentar algo porque, a ver, lo que veo mucho es que abunda la evidencia todo el tiempo. Y las personas se niegan a creer, ¿saben? Porque, a ver, es que no se trata de creer, se trata de simplemente entrar en la certeza de uno mismo, observar, darse cuenta de dónde uno está y de qué se trata la vida. Y cuando uno se abre de esa manera, naturalmente es como si pudiera empezar a leer lo que ya está en el campo, ¿sí? Que ya está ahí, siempre ha estado ahí. Entonces, es como si alguien le hubiera puesto magia, es como apareció, solo apareció, ¿cómo? No estaba ahí, ahora sí lo veo. ¿Ven? La evidencia siempre estuvo, pero no éramos capaces de verla. ¿En qué minuto alguien que se la pasa pidiendo evidencia y que ha tenido mucha, empieza a ver? Ese es el tema. Y es ahí, y por eso es tan importante el tema de la conciencia. Pues bueno, ahí de paso, para explicar esto, le voy a contar un caso, una situación de hace algunos meses atrás, ocurrió el año pasado, en un momento, una amistad con un grupo en un lugar acá de la cordillera, pero del otro lado en Argentina, yo estoy en Chile, un lugar que es un campo, no hay nada, no hay ciudad ni ninguna cosa. Fueron a un lugar turístico este pequeño grupo de personas y cuando llegaron ahí, en algún minuto se empezaron a tomar fotos con el paisaje y que cuando llegan a la casa y se ponen a mirar las fotos, así como divertidos, empiezan a ver que en algunas de las fotos hay unas cosas raras que eran animalitos, pumas, zorros y qué, que estaban ahí al lado de ellos, supuestamente. En la foto está. Pero ellos dicen, ¿pero cómo? ¿Cómo puede haber habido un puma a corta distancia? ¿Cómo? ¿De dónde aparecieron esos zorros? Nunca los vimos. O sea, había algo, o lo montaron en la foto alguien, o estaba ahí y ellos no lo vieron. Nunca supieron, no vieron más que rocas. Bueno, cuando a mí me comparten la foto, me llega a mí, de pronto yo veo más que el puma y los zorros, veo un montón de cosas ahí, de formas de vida, de animalitos de todo tipo. Y me empiezo a dar cuenta dónde está el zorro, dónde está el puma, dónde hay guanacos, dónde hay de todo. Así. Entonces digo, no, en la naturaleza eso no suele pasar así, porque el puma ya se hubiera comido al zorro, ya saben, o sea, hay cosas que, acá hubo un montaje. ¿Y de qué se trata este montaje? ¿Por qué alguien hizo esto? ¿Sí? Es justamente para que tengamos algo así como un termómetro de la conciencia. ¿Mm? Porque ¿quién puede ver al puma? ¿Quién puede ver al puma y el zorro? ¿Quién puede ver al puma, el zorro y el guanaco? ¿Sí? ¿Mm?
Entonces, es el estado del ser el que le es capaz de leer las evidencias, todo lo que ya está en el campo. ¿Sí? Está bien que esto realmente hubo alguien, algo, de hecho, bueno, yo pude captar en la fotografía incluso al artista, o sea, un ser que estaba ahí, que fue el que parece que montó esto. Realmente fantástico lo que pasó con esa foto, pero lo tenía que contar, porque es que también me pasó con los pacientes que una y otra vez están pidiendo y ellos están recibiendo continuamente contacto, continuamente lo están viendo, pero lo ponen en duda. Lo dudan y lo dudan y lo dudan y lo dudan. Entonces, ¿cuándo es suficiente? Ese es el tema. Bueno, Sí, el caso es que eh, para pedir esa evidencia, como estáis diciendo las dos, las evidencias están ahí. Tú tienes que tener la mente abierta y ver, y no quedarte en simplemente no existen y punto. Yo tengo amistades así. De hecho, un matrimonio de ellos, ella no cree en los extraterrestres y él sí cree en los extraterrestres. Que de hecho, con estas comunicaciones que ha habido de Estados Unidos, dando ya a conocer abiertamente que están ahí y todo eso, bueno, ella todavía sigue negándolo. Y como dice María José, coño, hay pinturas en las rupestres, ahí se ven claramente las líneas de Nazca. Es que, a ver, que haya montones de agroglifos. Eh, Mira, en Inglaterra, por ejemplo, que por cierto estuve dentro de uno de los agroglifos estos, recién hecho además, el día justo anterior, bueno, la mañana esa apareció, que nosotros íbamos de excursión a otro lado y nos dijeron, oye, ha aparecido esto, ¿queréis ir a asistir a verlo? Vamos, y nos desviamos del camino. Y nos tumbamos allí dentro de ese círculo de la cosecha. O sea, estuvo muy bien, pero hay que tener la mente abierta, ¿no? Que es lo que estamos hablando. Si tú a lo mejor me dices, pues bueno, dame una prueba de que ellos existen. A ver, la historia está llena de pruebas, pero a montones de pruebas. A ver, una de ellas yo creo, a ver, no sé, esto va a ser muy... eh, las pirámides. ¿Quién hizo las pirámides? Físicamente ya han demostrado los estudios, los científicos, que, que ellos no pudieron hacerlo por el tiempo y por lo que se tardaba bueno, en llevar una piedra, traerla de donde fuera en barco, y lo que pesaba, como eran los barcos antes, y luego a la hora de soltarlas allí, vamos a decir que los barcos ya sí traían las piedras y a montones, ¿no? ¿Cuánto tiempo se tiraban esos barcos para trasladar esas piedras de donde fueran a donde estaban, donde iban a hacer las pirámides? Tallar las piedras, hacerlas cuadradas o rectangulares. Y ahora móntalas a las pirámides y no una, a muchas. Entonces, claro, físicamente ya han visto que hubieran tardado muchísimos años y no solo una generación, dos, tres generaciones en construir una pirámide, porque era mucho tiempo y años lo que se tiraban para poder construir una cosa de ese estilo. Y os aseguro, yo no sé si habéis estado en Egipto, yo sí he estado dentro de la pirámide y allí no hay cemento, eso es otra, no hay cemento, están todas pegadas perfectamente y es imposible. Esa perfección no la hay ahora. Podría decirse que a lo mejor con láser. De hecho, han encontrado también científicos dentro de piedras de estas de las pirámides pelo humano. Ahora, ¿cómo te explicas que dentro de esa piedra haya pelo humano? Entonces, la hipótesis científica es que esas piedras eran licuadas, es decir, una especie de cemento que antes no existía, como hoy en día. O sea, la piedra tú la licúas, la haces líquido y la pones, la encofras, ¿no? En un molde y ahí dejas que se seque. Eso supuestamente la explicación que hay, el por qué encontrar un pelo humano dentro de la piedra. Pero aún así, en ese momento, en aquella época, no existía el cemento. Y claro, por supuesto, la piedra que hay en las pirámides no son cemento, son piedras. Son piedras de la cantera que sea, pero son piedras. Y bueno, se han encontrado muchas cosas, bueno, es que no me acuerdo ahora cómo se llaman, cuando se encuentran cosas fuera de su tiempo,
que es imposible. Bueno, ahí también podríamos hablar de los viajes del tiempo, porque se han encontrado mecanismos como si fueran relojes parecidos, ¿vale? Con engranajes, que en aquella época era imposible de que eso estuviera allí, Se ¿vale? llaman los OPAS, los Entonces, OPAS, OPAS. OPAS, cierto. Sí, Buah, señora. Se ve que estás atenta ahí, muy bien. no pierdo punta. Pues, a ver, ¿cómo se explica eso? Y ahora, si dices, vale, venga, sí, vamos a decir que no son extraterrestres los que han traído esas cosas, son viajes en el tiempo, ¿vale? ¿Quién le ha dado a esas personas la tecnología para hacer los viajes en el tiempo? Porque luego hay otra cosa también. Los americanos, precisamente, cuando van ¿cómo es? Desclasificando los documentos, pues en uno de ellos se dice que ahora mismo hay puertas estelares que tú entras por una puerta aquí en la Tierra y apareces en otro planeta, como por ejemplo en Marte, donde se dice hay varios americanos militares de alto rango, lo que pasa que claro, antes no se sabían los nombres porque podían correr peligro sus vidas, y decían que ellos allí en Marte pues te podías pegar, bueno, paso en el tiempo, digamos, de un planeta a otro, pero aparte también el tiempo, porque decía que allí se llevaban científicos, se llevaban soldados que estaban trabajando conjuntamente con seres de otros planetas, ¿vale? Haciendo allí, bueno, estructuras, ¿vale? Para una base y todo eso. Pero que, por ejemplo, se iban allí y a lo mejor pasaban allí 20 años, pero luego cuando regresaban, lo que hacían era regresar en el tiempo y regresar a la época justo cuando se fueron. Es decir, se han pegado 20 años allí, pero cuando regresan, regresan a tu tiempo para que nadie eche en falta a esa persona. Y nadie pregunte, ni nadie, y dice que son muchísimas personas las que han estado allí. Ahora, a ver, luego están los retractores que dicen que eso son conspiranoias, que eso son locuras, que esto, lo otro. Pero claro, hombre, en principio yo no sé si eso será verdad o no, pero yo no tengo por qué decir, no, eso no es verdad. Bueno, pues si es verdad, ya saldrá. Ahora mismo, que era impensable lo que están haciendo ahora los americanos, dando a voz populi, diciendo que es real, que hay extraterrestres, naves que tienen tecnología extraterrestre y están haciendo ya muchas cosas con esas tecnologías. Entonces, quién sabe si de aquí a 20 años, 40 años más, se vuelve a desclasificar. Por ejemplo, el tema ese que yo acabo de contar, de lo de Marte. Entonces, yo no tengo yo no voy a decir eso no es verdad porque no lo sé. Pero bueno, que ya te digo, aquí ahora con el tiempo, pues saldrá si eso es verdad, no es verdad. Y entonces ahí se queda en stand-by y ya está. Cedo la palabra. ¿Alguien más? Bueno, respecto a los portales me resulta, o sea, súper interesante realmente todo lo que es el mundo de los portales. Y bueno, solo contar que hay lugares que con tecnología, digamos, donde uno puede ir a medir la frecuencia, puede encontrar que tienen frecuencias más elevadas y sostenidas. ¿Sí? Y uno dice, pero ¿cómo esto lo delimitaron? No solo lugares, hay objetos. El objeto lo tiene. Y uno dice, ¿cómo? Y son estos objetos que tienen no solo siglos, milenios. Y uno dice, wow, ¿cómo lo hicieron? Lo cortaron perfecto y además lo cargaron con algo. ¿Qué fue lo que le pusieron? Bueno, y en estos lugares, sí, que yo tal como los veo en astral, son como unos domos muy, muy grandes, y de hecho tienen muchos kilómetros de diámetro. Tiene un sistema de filtro, o sea, es como si fuera transparente el domo, sí, pero el domo en sí es como una membrana. Tiene igual que nuestra piel, tiene triple capa, y eso es el filtro. Y cuando uno ingresa, toda esa energía, eso que las personas no ven, pero lo sienten. Son como esos lugares que uno siente y dice, oh, acá me recupero, me sano, no, nunca me enfermo, qué lindo el clima que hay en este lugar, hay como un microclima, algo raro ocurre. Bueno, en esos lugares suele haber muchos avistamientos. Y no solo avistamientos de luces que se aparecen, seres y así, sino literalmente animalitos raros que no existen.
¿sí? No tiene ningún parecido con ningún animal de la naturaleza que conocemos. Y se aparecen de la nada y atemorizan, porque claro, cuando se aparecen nuestros animalitos, los normales que conocemos, se aterrorizan, se mueren de un susto. Entonces salen despavoridos ya como si les fuera a pasar algo. Pero claro, o sea, yo lo digo por contacto directo con testigos que viven ahí en estos lugares y que me han contado estas historias. Realmente ocurre cada vez más seguido, ¿sí? Entonces, algo está pasando con nuestro mundo, se está permeando a tener más que ver, digamos, uno diría como cada vez más queso cruzar, más entradas y salidas por aquí y por allá. Y entonces ocurre que pasan estos como ya no solo un ser que tiene la intención de ir de un lugar a otro, sino incluso sus animalitos de pronto se le metieron por un lado y se nos aparecen a nosotros por acá. Bueno, de esas historias hay muchas. Y las cuentan las personas del día a día en los lugares que ellos viven, que tienen estas energías especiales. Eso. Es muy De interesante, hecho, Esmeralda, lo que estás bueno, diciendo. Ah, perdón. nada, no, tira, tira. Que es muy interesante, Esmeralda, lo que estás diciendo, porque siempre comento que cuando vamos a los avistamientos viene con nosotros un amigo que estuvo el otro día, Miguel Pineda, que tenemos más de 3.000 fotos de naves. Y él lleva un aparatito que lleva un péndulo que mide la energía del lugar, entonces la mide en bovis. Y parece ser que los lugares que tienen alta frecuencia, como tú dices, que son lugares sanadores, lugares que hay animalitos preciosos, que son muy vírgenes, tienen una vibración de bobis muy alta, o sea, 20.000 o 30.000 bobis. Y a lo mejor otra zona más tóxica puede tener 7.000, 8.000 bobis muy bajos, que incluso puede enfermar a la persona. Pues curiosamente coincide que los sitios emblemáticos que nos han dado en canalización para los encuentros suelen ser sitios de altas vibraciones bobis. O sea, este amigo nuestro ha venido con nosotros, ha soltado el péndulo y dice, madre mía, este sitio que nos han canalizado tiene 20, 30.000 bobis. Y efectivamente aparecen. Entonces yo me pregunto, dentro de todo esto, ¿qué nos quieren decir con esas apariciones? Pues probablemente que su frecuencia es, o la tiene puede tener dos explicaciones, o que la frecuencia de estas entidades que quieren visitarnos es tan alta que les es más fácil en estos lugares, por un lado, o bien que aparecen en estos lugares porque premian, digamos, la cuántica que tiene el lugar de ser un sitio natural, con aguas frescas, con vegetación abundante, etcétera, etcétera. Pero me ha parecido, ya digo, estoy hoy feliz de ver que somos cada vez más los que estamos queriendo aportar nuestra verdad y que Esmeralda, llevamos 2 semanas conociéndonos y estamos a bastantes kilómetros de distancia y sin embargo estamos teniendo unas experiencias y un sentir pues bastante aproximado. Así que muchísimas gracias. Sigue, Guillermo. Bueno, yo lo que quería decir con el tema de esos animalitos, que eso también pueden ser hadas, gnomos, cositas de estas, ¿vale? Eh, el tema de los sitios muchas veces también influyen el grupo de personas que estén, que van con la misma intención, la misma idea y el mismo sentir. Y eso ayuda también mucho al lugar que suba esa vibración, como dice María José, se puede medir en Bobby, hay aparatos que lo miden. Y, por ejemplo, yo no sé si he comentado, bueno, yo hago muchas cositas, toco muchos palos, incluso el de la magia, rituales, cosas de esas, ¿vale? Yo pertenezco a un grupo de magos, ¿vale? Que no, bueno, ahora después de la pandemia, pues bueno, ha habido ahí un receso, digamos, que no nos hemos reunido, pero se suele reunir 1 o 2 veces al año. Y, por ejemplo, yo las veces que he estado ha sido en Madrid. Y resulta que ese día hicimos, bueno, para invocar a algunos duendes del bosque, ¿vale? Duendes, gnomos, como los queramos llamar. Pero os aseguro que todo el grupo, y éramos un grupo numeroso, teníamos la misma intención y esa energía estaba ahí. Aparte estábamos en plena naturaleza, por supuesto.
a las afueras de Madrid, ¿vale? No me acuerdo ahora el sitio, un sitio bastante bonito. Y resulta que nos ponemos allí alrededor con la luz de una Guillermo, serie Sí, que Guillermo, se corta, perdona. No, ya mismo, que se oye. corta. Este ya es el Vale, último link, ¿vale? resumo. Si no te Con la importa. intención que teníamos, sí, la intención que teníamos el grupo era precisamente de darle confianza a esos seres para que pudieran salir. Y con nuestra energía, nuestra intención, salieron y os aseguro que los vimos todos como se asomaban a través de los árboles y eran pequeñitos, pero había de todas clases. Eran delgaditos y alargados, pequeñitos gorditos, grandes gorditos. Eran Qué monada. igual que nosotros. Me refiero que eran igual que a nosotros, que había de todo tipo, ¿vale? Y os aseguro que salían y eran como que se agarraban hacia el árbol y se asomaban. Eh, yo flipé, ese día flipé, aunque ya había tenido otras experiencias con esos animalitos, vamos a decirlo así, pero yo ese día flipé por la cantidad que salieron, porque yo he visto uno, luego en otra ocasión a lo mejor vi otro, pero ese día la cantidad que salieron y encima en masa, porque es que salieron a montones, vamos, brutal. Yo flipé ese día, ya os digo. Y, y bueno, que eso, a lo que me refiero. El tema de esas fotos que tú decías, Esmeralda, quién sabe si esos animalitos a lo mejor no eran esas entidades, esos elementales, ¿vale? Que se quisieron asomar y a lo mejor tú que tienes la capacidad eh, para ver más cosas, los podías ver y a lo mejor ellos no, ¿vale? Porque eso nos pasa también a los que tenemos mediunidad. Eh, unos ven unas cosas, otros ven otras o algunos no ven nada, ¿vale? Entonces, y yo creo que esos animales, pumas, zorros, algún pájaro que otro, se sintieron atraídos a lo mejor por esa energía que está hablando María José de ese lugar y a lo mejor allí están como más tranquilos, más confiados y les da igual que haya personas o no. Entonces pudo ser real que estuvieran allí, que no fuera un montaje como tal, sino que esos animales realmente estuvieran allí, pero por esa energía de ese lugar y a lo mejor incluso a esas personas, esa energía que tenían ellos, les daba confianza a esos animales para poder acercarse y no atacar, por supuesto, estar tranquilos, mansos. Entonces, porque te digo que a nosotros también nos ha pasado. Mira, en el Torcal, aquí en una zona de Málaga, en Antequera, es un punto que María José lo sabe muy bien, es un punto energético muy grande. No sé si habéis medido alguna vez, María José, los bobies allí. Sí, sí, 20.000, 30.000. Pues bueno, ya parece que se va a cortar, ¿no, Inma? Nos quedan 1 minuto y 40. Ay, pues eso Bueno, pues significa que el día 15 repetimos. Sí, claro. y Seguimos con las quedan, preguntas que quedan nos las han quedado y las fotos y que las tenemos. fotos, Claro, eso. claro. Quedan las preguntas que todavía faltan y las fotos. Eso es lo que Y queda. hay gente que ha hecho preguntas. No, que yo sepa, Bueno, no. Yo he puesto eso y pu- que yo sepa, no. Muchas gracias por estar con nosotros una vez Gracias, más. Meralda, gracias, Gracias, Cecilia, María gracias, Guillermo, José, gracias, Inma, Guillermo, y Esmeralda, hasta la Cecilia, próxima. Gracias a que no todos, se ha un podido gusto. conectar. Y ya nos vemos la Ujú. semana que viene, a la Bueno, y misma los hora. invito a hacer Encantada. preguntas, los que vean, pregunten con ganas, así nosotros eso. profundizamos. Claro, Gracias, claro, gracias, y además gracias. Abrazo, muchas gracias. estamos súper contentos Besito, de mucho cariño compartir. a todos. Gracias, gracias. Adiós, Chao, gracias. Hasta chao, chao. luego.